Yo tenía un tío medio facho que leía una revisteja que se llamaba Selecciones del Rider Digest. ¡Opa! Y bueno, y yo manoteaba de vez en cuando, yo era chico, manoteaba de vez en cuando. Me acuerdo, Sí, le manoteaba esa revista y había un pedacito dedicado justamente al humor que se llamaba El humor remedio infalible. Sí, estaba así, por el final creo que me parece que estaba así. Sí, bueno, voy a charlar un rato con Enrique Carpintero, porque en realidad yo no sé si en esta época de cuarentena necesitamos a Enrique Carpintero psicoanalista o por ahí llamarlo a Rudy Chernikov. No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, estuve juntando por ahí algunas frasecitas que tienen relación de alguna manera con todo esto que nos está pasando, ¿no? Hay una de Nietzsche que dice, o no se sueña, o se sueña de manera interesante. Es una especie de orden que te da, ¿no? Sí. Hay que aprender a estar despierto de la misma forma, o en absoluto, o de una manera interesante, ¿no? Él descartaba, digamos, el pelotudismo. Dice Franz Kafka, el camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino muy cerca del suelo. Parece hecha más para tropezar que para andar por ella. Esa me encantó. Me quedo con esta. Siempre es falso el futuro. Tenemos demasiada influencia sobre él. Ah, sí. ¿Quién es ese? Ese es Elías Canetti. Ah. Sí. Después, bueno, siempre sostuve también yo que esto de lo que vendrá, esto de lo que viene para adelante, tiene un par de componentes. Uno que es el azar y otro que es la voluntad propia. Y digo, y en esto, el gran misterio de la vida es ignorar cuánto de azar hay, cuál es el porcentaje y cuánto de cosa voluntariosa hay para la construcción de lo que viene. Digo, ¿no? Entonces, yo con esto me conformo siempre, porque yo me arreglo con esto. Digo, bueno, como desconozco cuánto de azar hay en lo que vendrá, más vale me pongo a laburar y pongo todo de mí. Total, el resto lo pondrá el azar. Y si no lo pone, tampoco puedo hacer demasiado. Bueno, Carpintero, ¿en qué andás vos con toda esta mezcla que te acabo de hacer? ¿En qué ando? ¿En qué andás? Metido en mi casa ando. Sí, te quedás en tu casa. Pero ¿cómo estás con el el encierro? Mira, yo particularmente tengo un punto que es, la verdad, muy, se termina transformando en algo agobiante, ¿no? Sí, claro. Esto que yo, en un lugar chiquito, de un departamento, balcón. Sí. Y además, con el tema de los pacientes, prácticamente poquito más de la mitad de los pacientes los estoy viendo por online. Sí. Y las actividades de nuestra revista, la Utopía, sí. Dijo, claro, la revista Utopía, y la editorial, bueno, estamos acá siguiendo firmemente en la lucha. Sí. Es decir, tenemos reuniones permanentemente, como antes, digamos, cuando poníamos el cuerpito. Ahora estamos ahí con la imagen. Pero bueno, ahora decime... esto, discúlpame, sí, termina siendo un costo, porque es un costo muy grande, ¿no? Una cosa es uno decidir quedarse en su casa y otra cosa estar obligado a quedarse en su casa, además de algo que vos no lo vivís, pero bueno, acá se vive, si uno sale y cuando llega se tiene que dejar los zapatos, limpiar todas las cosas, bueno, es todo un lío. Sí, pero aparte el susto que hay. Bueno, claro, es todo un lío, sí, el susto, ¿no? Claro, no es solo un encierro. Esto parece que yo ahora, nosotros sacamos una serie de artículos. Me pidieron que yo en el año 97 escribí un artículo sobre el Eternauta. Me pidieron que lo volviera a sacar, le hice una introducción, porque bueno, si te acordás la historia del Eternauta, estaba rodeado por una nieve que mataba
mataba a la gente, Sí, ¿no? señor. Bueno, Por eso tenía una máscara. Eso Sí. es lo mismo, estamos rodeados por Sí. la muerte, porque Eso esta es. es la situación Eso es. que nos lleva al miedo y a la angustia. Ahora, ¿y los pacientes qué te plantean? ¿Paranoias, hipocondrías, patologías del encierro? Mira, yo en general estoy, digamos, yo obviamente sigo con los pacientes que atendía antes de la epidemia, Sí. pero de la pandemia. Paradójicamente, mira vos, que yo nunca, porque había atendido online muy transitoriamente, Sí, claro. con alguien que, Sí. un paciente que viajó y se fue, me estuvo un tiempo largo afuera, entonces me pidió, bueno, pero yo que nunca atendía online, además me parece que es todo un límite cuando no está el cuerpo, cuerpo a cuerpo, ¿no? Correcto, sí. Esto vale no Sí. solamente para un tratamiento, sino para la vida misma. Correcto, sí. Pero bueno, paradójicamente atendí me derivaron dos pacientes, pero tuve una primera entrevista online y yo y nos conocemos a través de nuestra respectiva imagen. Correcto. Y los dos con ataque de pánico, ¿no? Sí, Creo que sí. es una de las Sí. sintomatologías propias de ¿En qué consiste? Ataque de pánico, miedo. ¿En qué consiste el ataque de pánico? Bueno, los síntomas es angustia, Sí. sudoración, sensación que le falta a uno el aire, Sí. bueno, y una sensación de pánico Sí. que lo inhabilita para poder pensar y para Claro. poder... ¿Es parecido, bueno. ¿Es parecido, Enrique, a la claustrofobia? Podría ser, sí, es similar, sí. Lo que Ajá. pasa es que, bueno, tiene en este caso, el ataque de pánico está ligado a una situación puntual, Sí. que en este caso, bueno, está ligado a todo lo referente al coronavirus y a la epidemia. Correcto. Yo creo que acá es decir, empiezan a haber, digamos, a predominar patologías que obviamente estaban presentes antes Sí. de las personas, no es que aparecen de golpe. De golpe, claro. Pero que se agudizan Sí. a partir de todo esto, ¿no? Sí, sí. Fobias, obsesiones, ¿no? Ajá. Gente que limpia y está permanentemente limpiando. Ya, sí, de cosas, me imagino. Más allá de la necesidad de Sí. que hay que limpiar. Bueno, Mm. todo esto es lo que, y obviamente, situaciones psicosomáticas, Sí. y otro tipo de cosas que también obviamente estamos viendo, y esto digo, estamos viendo, no porque yo lo esté viendo en mi consulta, sino no lo pueden ver por colegas o inclusive leer en los diarios, es todas situaciones de tipo familiar, ¿no? Claro. Violencia Claro. familiar. Sí, claro. Todo lo que tiene que ver con abusos, Sí. abusos sexuales. Sí. Todo esto se agudiza en función de situaciones donde el encierro y este tipo de hechos, como siempre, genera lo mejor y genera lo peor, claro. que tenemos los seres humanos. ¿Vos pensás que todo esto que nos está pasando, que es bastante particular, ¿no? Digamos, como proceso histórico... Es inédito, esto, es inédito. claro. Yo diría más que particular, es inédito. Bueno, por lo menos no hay ninguna persona sí. que haya vivido, que esté ahora viviendo, que haya vivido una situación similar. Similar, claro. La última, y que no tuvo esta característica, Sí. pero fue tremenda, Sí. fue la famosa, que se llamó fiebre española, Ajá, que en sí. realidad no empezó en España, Sí. le puso española, pues en realidad la fiebre española fue en 1918 1920. Ajá. Se la conoció como fiebre española, Sí. pero que en realidad empezó en una base militar en Fort Riley de Estados Unidos. Ah, ok. Lo que pasa es que estamos hablando de 1919, estamos hablando de Primera Guerra Mundial. España no estaba en guerra, era un país neutral, entonces fue el único país que no censuró los datos ni censuró lo que pasaba. Ajá, con ajá. esa fiebre española. Entonces por eso la llamaban Sí, fiebre sí, española. sí. Esta fiebre que entró acá en nuestro país
fue tremenda, mató a 40 millones de personas en el planeta. Sí. Es decir, fue una situación tremenda. Y acá entró en el 19 y unos años antes, 1840 y pico, 1871, sí, 1871. Sí. Es decir, nosotros tuvimos acá la famosa fiebre amarilla. Claro, sí. Que fue la que modificó el cuadro habitacional acá de la República Argentina, porque obviamente, como todo este tipo de pestes, a los primeros o a los que se llevan la población más importante que se lleva son la población más vulnerable. Claro, y en esa época eran no solamente los obreros inmigrantes pobres, sino los negros, es decir, que prácticamente exterminó a todos los negros, la población negra que vivía acá en Buenos Aires y que vivía en el sur. Y la gente rico, la gente pudiente que vivía en la zona sur se trasladó al norte, ¿no? Y se hizo bueno. Bueno, pero esto que nos está pasando hace menos distinciones de ese tipo. Por eso el susto grande que también tiene la clase media y la clase pudiente. Sí. ¿No? Si no estarían pensando, pero ojo, porque, digamos, de una u otra manera siempre afecta a los más vulnerables. Lo que sea afecta a los más vulnerables. Claro, lo que pase, una gran tormenta. Exactamente. Bueno, esto es así. Cuando se habla, cosa que es cierto, que la gente de riesgo son las personas mayores, conjuntamente con que uno, a medida que va teniendo años, el aparato inmunológico decae, menor, de nuestra inmunidad, pero además, realmente, 80, 90 años tenemos, cualquiera tiene que tener enfermedades previas, la gente se muere por estas enfermedades previas. Entonces, ya sean enfermedades cardíacas, presión alta, cáncer, que hace que ataque a la persona mayor. Convenimos. Fíjate, la mitad de la población que murió en Francia, o que hasta ahora, es personas mayores que vivían en hogares geriátricos. Eso es, eso está comprobado eso. Entonces, en Francia la población, y acá está empezando a aparecer esto. Claro. Bueno, convenimos entonces que esto es inédito y como tal impide hacer futurología. Pero la pregunta que te hago es una pregunta medio al voleo. ¿Vos creés que esto de alguna manera funcionará como aleccionador para la humanidad? ¿Vos creés que va a haber un cambio después de esto? ¿Que vamos a entender que no somos inmortales, por lo menos? No. Lo que yo te puedo decir son varias cosas. Si tomamos las experiencias anteriores, tomamos las dos más importantes. Una, la fiebre negra en el medioevo, siglo XIV, y la que se conoció como fiebre española. Es decir, evidentemente generó cambios en el conjunto de la población y cambios de hábitos, de conductas, aún más, que llevaron su tiempo. Correcto. El caso de la peste negra en el medioevo permitió el inicio del Renacimiento y a partir de ahí permitió la creación de la modernidad. Sí, señor. En el caso de la fiebre española, también, permitió ciertas cuestiones higiénicas de otro tipo. Es decir, cambios va a haber. Eso no hay ninguna duda. La pregunta es ¿hacia dónde? Y eso va a depender de los sectores de poder y de los diferentes sectores en función de quién triunfa, quién gana, de qué manera, cómo, etcétera. Con lo cual no nos auguro nada bueno. No, puede ser. Yo lo dejaría. Creo que no. Es un poco como vos empezaste, ¿no? En relación al futuro. El futuro no se sabe, por lo tanto, es decir, cualquier cosa que uno hable del futuro puede hacer una proyección excesivamente optimista o también catastrófica. Si no se sabe, y lo que no podemos sostener es el que no se sabe. Lo que sí podemos ver son ciertas tendencias que aparecen actualmente.
tomemos algunas. A ver. Por ejemplo, toda la cosa cibernética, todo lo que los medios de comunicación, sí, los medios sociales, el teletrabajo, sí, el hecho de que se esté trabajando a través de las computadoras, sí. Bueno, evidentemente, inclusive uno se esté comunicando. Es decir, yo hace casi 2 meses que veo a mi nieta a través de la una computadora, pantalla, sí, a través de una imagen. Sí, okay, bueno, sí. es decir, es una posibilidad, pero ojo, también esto nos muestra un límite. Que es la necesidad de encontrarnos con el otro, eso la necesidad de abrazarnos, la necesidad de este encuentro cuerpo a cuerpo con el otro. Sí. El mejor ejemplo era, digo era porque era lo que se pensaba antes, que los jóvenes estaban absolutamente atrapados en el ciberespacio. Claro. Y casualmente una de las cosas que demuestra este encierro es que los principales que quieren salir y volver a tener relaciones con otros, y ese cuerpo a cuerpo son los jóvenes, son los que menos aguantan. Sí, pero yo te sigo en el razonamiento, pero también pienso en países como Suecia, donde nadie se toca, nadie se acerca al otro, hay como son como culturas. Pero bueno, por eso, pero ¿cuál va a ser el cambio en Suecia? Y no sé, ahí son otras culturas. Claro. Sin ir tan lejos, que yo tengo familiares que viven en Toronto. Sí, en Toronto, en Canadá. Sí. En la parte anglosajona. Sí. Bueno, ahí uno se acerca, porque no ahora, estoy hablando y el otro da un paso atrás, no están acostumbrados a tocarse como estamos acostumbrados nosotros. Seguro. Entonces, bueno, son otra cultura. Ahí, bueno, van a aparecer otros cambios. Otra cuestión. Hay otro elemento que me gustaría destacar, que me parece también importante, que es que todo esto que en algún momento se conoció con una palabra que se llamaba el posmodernismo, donde había que inventar todo desaparecido, y es especial el hecho de que las máquinas, el conocimiento iban a determinar. Acá aparecen dos cuestiones. Es decir, la primera es cómo el mundo se paraliza, la gente se tiene que quedar adentro, y la economía se paraliza. Eso es. Es decir, los trabajadores siguen siendo esenciales para mover esta economía. Claro. El dinero no se mueve solo, el capital financiero no se mueve solo, ni se produce solo. Necesita de diferentes tipos de trabajadores para adelante. Me parece que este es otro elemento que va a cambiar. Que es central, pero además cómo al detenerse la producción se pone en evidencia como consumismo tremendo que había hasta ahora, llevaba a esta crisis social, ecológica, como también a partir de que se detiene la producción, aparecen cielos limpios, animales que entran en las ciudades. Sí, es verdad. Venecia, que era tremendo, se empieza con el agua cristalina, con lo cual pone en evidencia todas estas cuestiones que están ahí presentes. Leí por ahí una frase que dice la naturaleza necesitaba el coronavirus. Sí, eso puede ser, está bien, mira vos. Es maravillosa. Bueno, te dejo en paz, te mando abrazo grandote. Bueno, bueno, gracias a vos por llamarme. Bueno, abrazo grande. Un abrazo, chau. Bueno, lo escuchaste a Enrique Carpintero.